Definitivamente el principal problema es el acaparamiento de tierras. Todo ha sido unos primeros pasos para mitigar los impactos ecológicos de la deforestación. Hay que seguir con más fuerza que nunca. En lucha contra la tala de árboles y minería ilegal y en atención a víctimas del conflicto armado. Es que la industria continúa avanzando de forma indiscriminada, siguen afectando el medio ambiente, siguen poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos muy claves. Porque sabemos el peso que tienen esas mafias que están acabando con el equilibrio ambiental en esta zona tan importante del país. El 17 de noviembre tuvo lugar la audiencia convocada por la Procuraduría para presentar el balance de las acciones realizadas entre 2017 y 2020 con el fin de proteger los recursos naturales de nuestro país. Porque con el cuidado del ambiente todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar. ¿Qué hicieron con esos dineros? Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. La deforestación en Colombia es causada por actividades como la minería ilegal, cultivos ilícitos, construcción de carreteras y extracción ilegal de madera. Este problema no solo afecta a los árboles y a otras especies de flora y fauna, también a los indígenas y a los campesinos que se ven obligados a desplazarse fuera de su territorio, generando un desarraigo con sus comunidades. Yo soy bogotano y viví hasta los 30 años en Bogotá. Empezamos a buscar y a optar por una manera distinta que nos tratara de garantizar un estilo de vida mejor, más sano, más tranquilo. Pero desafortunadamente, al llegar aquí a esta zona, a este territorio que es tan espectacular, tan exuberante, nos encontramos con el interés que tenía la industria petrolera en el territorio. También ha dicho que el tema ambiental para ellos es fundamental, que el agua es primordial para ellos, pero es una mentira, es una falacia que utilizan ellos para tratar de continuar con ese diálogo con las comunidades, pero la realidad de los territorios es muy distinta. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como IDEAM, entre enero y marzo de 2020 fueron deforestadas alrededor de 64.000 hectáreas de bosque en la Orinoquía y Amazonía, principalmente en los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Y vemos con mucha preocupación cómo hoy el gobierno, que ha estado históricamente ausente en esos territorios, llega hoy a decirnos a los campesinos que tenemos que dejar entrar la industria extractiva porque traen el progreso. Vemos cómo la selva está siendo devastada a una velocidad vertiginosa y no se está haciendo nada, pero detrás de eso, las causas reales son carteles, como les digo, que están interesados en arrasar con toda esa cobertura vegetal para facilitar el ingreso o de grandes proyectos ganaderos o de grandes proyectos de monocultivos o el ingreso de grandes industrias extractivas como la petrolera y la minera. De acuerdo con cifras de Corpo Amazonía, más de 13.000 especies de animales y plantas han sido afectados por el aumento de la deforestación durante la cuarentena a manos de una mafia conocida como Comebosques, responsables de derribar árboles centenarios. En términos prácticos, la deforestación no es otra cosa que quitarle la cobertura vegetal
a la tierra. A nosotros como campesinos, como organizaciones sociales, no nos interesa saber cuáles son las reservas ni de oro, ni de coltán, ni de cobre, ni de níquel, ni de uranio. Queremos que nos cuenten cuáles son las verdaderas reservas subterráneas de agua dulce, que es el elemento más estratégico para cualquier nación. Los parques nacionales naturales, considerados áreas protegidas, han registrado un aumento en las cifras de deforestación, principalmente Tinigua y la Serranía de la Macarena, ubicados en el Meta, y Chiribiquete, que está ubicado entre Caquetá y Guaviare. Esa responsabilidad ha venido recayendo en las comunidades y algunas y algunos hombres valientes, hombres y mujeres valientes, han tomado la decisión de asumir esa responsabilidad. La verdad del tema de la deforestación y de combatirla nos corresponde a todos y cada uno de los que estamos pisando este planeta. Con respecto a la participación o el respaldo efectivo de la Procuraduría, en el caso nuestro, podemos dar fe de que desde la Procuraduría Ambiental delegada se ha tratado de hacer. Porque no es la minería, no es el oro, no es la industria petrolera lo que va a sacar a Colombia de la crisis, es el campo. Pero para sostener el campo y todos sus proyectos productivos requerimos del agua. En la medida que nosotros no tomemos conciencia, vamos a estar presionando para que en alguna parte esa deforestación aumente. Hay que seguir con más fuerza que nunca, porque sabemos el peso que tienen esas mafias que están acabando con el equilibrio ambiental en esta zona tan importante del país. Debemos seguir acelerando nuestras acciones precisamente para desacelerar la pérdida de nuestros bosques y enfrentar decididamente fenómenos como la minería ilegal, los cultivos ilícitos y el tráfico ilegal de madera. Toda esa deforestación, como ustedes lo saben, y queda claro además de toda esta injerencia invernal, en el caso del Putumayo fue clarísimo, es consecuencia muchas veces de pasividad en el control de áreas deforestadas que son precisamente las víctimas más adelante de las emergencias y de la naturaleza que se siente tan afectada en estos casos. Hemos insistido por eso tanto en la protección de los bosques, en la protección del aire, de nuestras vidas y por supuesto de las vidas de las próximas generaciones que nos comprometen. Trato de ahorrar el agua al máximo. Por lo general no me gusta mucho, digamos, movilizarme en buses y eso, sino me gusta más que todo ir caminando. Aquí ayudando a la reserva forestal, a sembrar, a hacer educación ambiental. Pues precisamente sembrando más árboles. Toca ayudarle a la ciudad a que no sacar el carro a caminar más, o sea, la gente se volvió muy perezosa para caminar 1 cuadra, 2 cuadras. Yo creo que cada uno, personalmente, yo creo que sí entramos en conciencia separando los residuos. El gobierno puede hacer muchos planes para mejorar la calidad del aire, pero digamos si uno como ciudadano no contribuye hacia esos planes, pues no se estaría haciendo nada. Entonces creo que ahí la importancia sería de los dos. Y como le digo, si no colaboramos con la naturaleza ni con las cosas, pues no llegamos a ningún punto. Y ya con eso yo creo que basta, yo creo que el intelecto que tenemos cada uno de nosotros ayuda mucho al ecosistema. Por medio de la Directiva 04 de 2018, la Procuraduría le solicitó al gobierno formular e implementar una política de Estado en la Amazonía que tenga acciones efectivas para proteger este ecosistema declarado sujeto de derechos constitucionales por la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría participó en el programa para luchar contra la deforestación en la Amazonía y Orinoquía, financiado por el gobierno de Noruega. Este proyecto, que facilita la articulación de las entidades involucradas en la prevención del problema ambiental, cuenta con 4 pilotos ubicados en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. En el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados, conocido como CONALDEF,
la Procuraduría logró que se estableciera un registro único de áreas deforestadas o un registro de áreas en riesgo de acaparamiento. En junio de 2019, la Procuraduría expidió la Directiva 07, con lineamientos para la prevención, promoción, protección y defensa de los derechos del campesinado, pidiéndole a los gobiernos territoriales incluir en sus planes de desarrollo programas, estrategias y políticas públicas en favor de estos ciudadanos. A través de la Directiva 04 de 2020, la Procuraduría le pidió a los gobiernos territoriales aplicar la legislación ambiental y agraria en materia de defensa y restauración del suelo rural de producción agropecuaria y conservación, y le solicitó darle prioridad a la protección del derecho constitucional del campo para asegurar la producción interna de alimentos que cubra las necesidades de todos los colombianos. La Procuraduría nos, organizó la audiencia de entrega de informes, de rendición de cuentas y complementó con este panel para escuchar argumentos, escuchar conceptos frente a la problemática. Porque nosotros no ayudamos a conservar la naturaleza, tiramos basura. Si las entidades que controlan el medio ambiente, si se concentran primero ellos para ir a concientizar al campesino, para ir a decirle, vea, es que no se debe contaminar por esto y por esto y por esto. Entonces uno fácilmente entra en razón. ¿Y ustedes cómo ayudan a proteger el río? No botando basuras, no tirando nada al río. No tirando basuras. Siempre, si me como algo, voy y lo boto a la casa. Ayudando y dando ejemplo, obviamente. Hacerles entender a las personas lo que están perdiendo. ¿Y por qué no sembrar más bosque nativo? Y pues hacerles como una capacitación. Para traer más agua, porque es que el agua la podemos hacer, la podemos aumentar. Enseñándoles también a reciclar. Cuidando que la gente que uno ve que va a botar basura, vea, recójala, vea, le cayó ese papelito. En el panel que vamos a abrir, escuchar la presencia, la opinión de líderes étnicos, líderes campesinos, los procuradores judiciales de restitución de tierra, los ambientales y los agrarios tienen que estar en territorio presenciando cómo se puede solucionar la problemática que hoy en día se tiene. Pues la presencia de una entidad como la Procuraduría ha sido clave aquí en este territorio. Consideramos nosotros que por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales en el departamento del Meta, en muchos de los casos ha sido bastante efectiva. Garantizar los derechos al ambiente y garantizar también los derechos al acceso a la tierra por parte de poblaciones vulnerables. Es muy importante el ordenamiento y el principal aporte que se ha logrado es la articulación de las instituciones para que logremos junto con las comunidades tener unos diálogos permanentes, fluidos y que nos permitan encontrar soluciones a las problemáticas de los territorios. El tema del desarrollo económico y en dónde vamos a propiciar efectivamente el mantenimiento, en particular de nuestros bosques, como el gran patrimonio ambiental que le queremos dejar a las futuras generaciones. Ese derecho a un ambiente sano no se puede amparar solamente lo ambiental, sino que también tiene que amparar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria y la seguridad económica de las poblaciones que viven en estos territorios. Y en esa medida uno de los desafíos es la conciencia también y ética dentro de las políticas, de las acciones locales, de las entidades, tanto de control como las mismas que administran y gobiernan el tema ambiental. Hoy no puede primar, como lo hemos venido diciendo y como lo ha dicho el señor gobernador, la extracción de recursos naturales. No puede primar simplemente la minería o el petróleo a costa del patrimonio natural, no solo de las generaciones actuales, sino las generaciones futuras. Los pueblos y los territorios indígenas se reconocen a sí mismos como sujetos de derechos, pero también como sujetos de deberes y con responsabilidades muy concretas en el marco de las políticas públicas de reducción de la deforestación. Luchando, como les digo siempre, para que ese ordenamiento territorial se haga desde lo social, desde lo ambiental, desde lo agrario, buscando ese equilibrio
que requiere tanto nuestro territorio para que la explotación se haga de la mejor manera. Diego Trujillo, delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, bienvenido nuevamente a Procuraduría Ciudadana. Muchas gracias por la invitación. Para que las acciones de la Procuraduría se ejecuten y se cumplan, es necesaria también la colaboración de los ciudadanos. ¿Cómo ha sido entonces este trabajo en equipo con los líderes ambientales para proteger nuestros recursos naturales? Para la Procuraduría, con las instrucciones que hemos recibido del Procurador General, trabajar con los veedores y con la comunidad ha sido fundamental. No hay mejores guardianes territoriales que el pescador en los ríos, que el campesino en los campos y que estén recorriendo los bosques y los territorios protegidos. Por eso creemos que el gobierno nacional no puede seguir creyendo que la protección de nuestros recursos naturales y nuestros parques tiene que ser enfocado en sacar a los campesinos que inclusive han estado en estos territorios antes de que se constituyera esta figura de protección. Ellos, si les damos todos los manejos de un manejo sostenible de su actividad, tendrán oportunidad de tener producción de alimentos y sin tener que abusar de los recursos naturales. Estos colombianos, pues, son representados por líderes ambientales. Nosotros estuvimos justamente en el Guamal con uno de ellos, que es Edgar Cruz, y él nos hablaba del apoyo que le ha dado la Procuraduría en su lucha contra la deforestación. ¿Cómo se traduce ese apoyo en acciones concretas? Ese apoyo significa de que, por ser nosotros los representantes de la sociedad y tener la misión de proteger los derechos colectivos, especialmente a un ambiente sano y el derecho a una vida digna y a una producción de alimentos sostenible, es que hemos logrado esa armonía y hemos logrado conectarnos con la ciudadanía rural para que ellos hagan los aportes y sepan que son muy importantes para la población urbana, subiéndoles ese nivel de importancia con las mujeres rurales, con las asociaciones campesinas y con los líderes ambientales. Estamos estableciendo un sistema para que el ordenamiento social, ambiental, agrario y forestal de la propiedad privada o pública pueda dar resultados de una manera más inmediata. Delegado, ¿cuál es entonces el compromiso que le queda a la Procuraduría en términos de deforestación, del control de la deforestación? Deforestación solamente es un eslabón en el gran proceso que viene sufriendo la degradación de nuestro suelo rural. Eso, lo que tiene detrás es un proceso de apropiación ilegal de la tierra pública, que son nuestros baldíos y nuestros parques naturales, que después de la firma del proceso de paz se ha convertido en el botín de guerra de intereses oscuros que hay en la ruralidad colombiana. Entonces, lo que tenemos que promover como Procuraduría es un nuevo ordenamiento rural de la propiedad que abarque el suelo, el agua y el aire. Y cuando podamos tener ese ordenamiento social, económico, agrario, minero, forestal de la propiedad, es que hemos logrado que las autoridades locales, que son las que conocen nuestros territorios, puedan mandar ese mensaje al nivel central de proteger la ruralidad y sus recursos naturales. Con eso en mente, con una protección de la ruralidad, de los recursos naturales de manera global, como un todo, ¿cuáles son los retos que le quedan a esta Procuraduría en su protección? Si en el manejo ambiental no se impone lo preventivo y la precaución, no hay nada que hacer, porque cuando ya llega el Estado, ya la devastación ha borrado todo. Si no logramos cambiar esa figura de nuestros funcionarios judiciales, que con medidas cautelares protejan inmediatamente un territorio y sus recursos, no lo vamos a lograr. Y por eso la importancia del proyecto de ley que presentó el señor Procurador para tener una justicia simple, asequible, rural, para campesinos, para pescadores, para que los jueces desde sus escritorios no se compliquen al momento de decidir sobre esa ruralidad esencial y simple que nos habla todos los días con un territorio y unos recursos tan mal manejados como los que tenemos en Colombia, para permitir que haya progreso sostenible con las inversiones debidas, pero conservando lo esencial, que es el paisaje y la sustentabilidad para poder vivir de él a futuro y con una proyección verdadera de sostenibilidad y sustentabilidad.
El principal reto de nosotros es articularnos con la comunidad, pero con la comunidad que siempre ha estado en el territorio, no esos nuevos colonos que están ingresando hoy promoviendo la deforestación y la amenaza del territorio con grandes cantidades de dinero. Desde las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, consideramos que en el tema de deforestación el gobierno debería realizar un control real al tema que tiene que ver con el acaparamiento de tierras. Es realmente lo más grueso que está generando esta problemática de la deforestación, un ataque frontal verdadero y decidido contra la corrupción. Mientras no logremos hacer el tránsito, que el problema no es unos árboles que están cayendo y que después nos dicen que se detuvo o que se restauraron, ¿cierto? Sino que se recuperen las tierras. Es imposible en términos solamente de un ejercicio de gobernabilidad y no de gobernanza territorial efectuada con las comunidades locales, parar a los grandes deforestadores si no se tiene una población local que tendría que tener derechos de propiedad y derechos de uso totalmente consolidados. Uno de los retos en toda esta magnitud del tema de la problemática de la deforestación es el tema de la seguridad alimentaria, o desde el punto de vista de los pueblos de la soberanía alimentaria, ¿no? Y cómo puede crear el sistema de salvaguardas ambientales para la conservación del medio ambiente. Entre todos, pues sumemos nuestros esfuerzos con esa sabiduría de los pueblos indígenas de la Amazonía Oriental, pues para hacer realidad ese ordenamiento político y administrativo, y pues que de una u otra manera tomemos conciencia que allí con ese ordenamiento pues haríamos realidad uno de los valores democráticos más preciados, creo yo, de nuestra Constitución, como es la diversidad cultural. Como parte de su ejercicio permanente de rendición de cuentas, esta Procuraduría Ciudadana compartió con los habitantes de los departamentos de Arauca, Casanare, Putumayo, Guaviare y Amazonas, entre otros, el legado que deja su administración en la protección de derechos, del ambiente y del patrimonio público. Los procuradores regionales compartirán con nosotros algunos de los principales legados de su gestión. Dentro de los mayores retos a enfrentar se encuentran la implementación de estrategias para fortalecer las acciones de intervención judicial en materia de restitución de tierras, dado que el departamento del Bichada se caracteriza por presentar álgidos conflictos derivados por la disputa de la tierra y las dificultades para su titulación, aunado a la gran dispersión geográfica del mismo. Se debe destacar que la Procuraduría Regional Casanare se conocía más por lo disciplinario que por lo preventivo, y hoy día es más el conocimiento de la ciudadanía por lo preventivo que en lo disciplinario. Se han enfocado esfuerzos para ser garantes de la protección de los derechos fundamentales de la población indígena del departamento del Meta, a fin de que las administraciones incluyan dentro de sus presupuestos los recursos necesarios para atender las diferentes necesidades de la población. La provincial Villavicencio determinó presuntas irregularidades por incidencia disciplinaria, lo que permitió a este despacho proteger los recursos públicos y propender por la garantía del acceso a los servicios de agua y saneamiento básico. Hemos realizado vigilancia al proceso de reconstrucción de Mocoa, afectada por la avalancha de abril de 2017. Ese trabajo se ha realizado de la mano con veedurías, juntas de acción comunal y la ciudadanía. En los últimos 4 años se ha acercado a las comunidades que tienen un sinnúmero de dificultades. Se han orientado esfuerzos en sede preventiva para que a los integrantes de 625 familias indígenas recientemente desalojadas de un predio de propiedad estatal se le garantice el derecho a una vida digna. Se realizó la primera gran convocatoria interinstitucional e intergrupal étnica en lucha contra la violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, en lucha contra la tala de árboles y minería ilegal y en atención a víctimas del conflicto armado. En materia de deforestación se realizó una intervención preventiva oportuna, requiriendo a las autoridades territoriales para establecer estrategias puntuales frente al fenómeno de la deforestación en la región de Minitas, Mirolindo y Laguna Colorada, del recién creado municipio de Barrancominas. Se adelantó actuación preventiva
para que se tramitara un plan de contingencia en favor de niños indígenas en situación de calle. Esta Procuraduría Ciudadana seguirá dando pasos firmes y contundentes hasta el último día de su gestión para enfrentar a quienes creen estar por encima del ordenamiento legal y jurisprudencial de las normas ambientales en nuestro país. Estos logros requieren del compromiso ciudadano para hacer uso responsable de los recursos naturales y exigir a las entidades la protección de las diferentes especies de fauna y flora, siempre respetando la armonía de las comunidades y del territorio que habitan, porque con la recuperación de nuestro patrimonio ambiental todos tenemos que ver.